Bueno, Ahí voy a pedir que me digan si se ve bien, en una carátula en fondo azul y blanco. sí, se ve Sí, bien. se veía. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta clase de oposición. Mi nombre es Cristian Matías Ortiz y estoy concursando para el cargo de jefe de trabajos prácticos ordinario con dedicación simple para el curso de agroindustrias. Bien. En función de las funciones que ejerce el jefe de trabajos prácticos, según el reglamento de la universidad y de la facultad en particular, les he preparado una clase en la cual, en función del tema sorteado, vamos a estar viendo algunos aspectos vinculados a la realización del trabajo práctico número 4 del curso de agroindustrias, que se denomina procesos fermentativos, fermentación alcohólica y acética. Bien, me pareció oportuno comenzar esta clase estableciendo cuáles son los objetivos de esta actividad práctica. En este caso vamos a enumerar 4 objetivos específicos. En primer lugar, conocer la aplicación de parte de estos procesos fermentativos en la agroindustria alimentaria. En segundo lugar, aplicar fundamentos de la fermentación acética a la comprensión del proceso de elaboración de vinagre. Y en tercer y cuarto lugar, conocer el proceso de fermentación alcohólica, sus etapas y su aplicación en la elaboración de cerveza, así como también adquirir habilidades prácticas en el proceso de elaboración de cerveza. Me pareció también oportuno aclarar en este inicio de la clase cuáles van a ser los momentos de la actividad práctica y, como se indica en la diapositiva, vamos a tener un primer momento que se va a desarrollar dentro del aula, donde van a estar los auxiliares docentes y todos los alumnos que cursan agroindustrias, en donde vamos a realizar una breve introducción a la actividad práctica. En un segundo momento, junto con los demás auxiliares, vamos a organizar a todos los alumnos presentes en 2 grupos equitativos, y a partir de ahí vamos a entrar en un tercer momento que va a ser la actividad práctica propiamente dicha, que se va a desarrollar en 2 espacios físicos independientes. Uno va a ser el aula y otro va a ser la sala de elaboración de bebidas del curso de agroindustrias. Por último, en el momento 4 de esta actividad práctica, se va a hacer un cierre de la actividad con una puesta en común, y se va a dejar expuesta una consigna que va a servir como método de evaluación de esta actividad práctica. Vale aclarar que una vez que se armen los 2 grupos de alumnos, vamos a llamar a un grupo el grupo A y al otro grupo el grupo B. El grupo A, y por una cuestión de eficiencia de recurso humano docente y de tiempo físico, el grupo A va a realizar primero la actividad en la sala de elaboración de cerveza, de bebidas, y posteriormente se va a trasladar a mitad del tiempo de la actividad práctica al aula común para realizar una actividad tipo seminario. Y el grupo B va a hacer exactamente lo mismo, pero en sentido invertido. Primero va a asistir al aula donde va a realizar el seminario y posteriormente va a concurrir a la sala de elaboración de cerveza. Siguiendo con este hilo que tiene que ver con la organización de la actividad práctica, vale aclarar algunos aspectos importantes que considero que tienen que ser tenidos en cuenta por todos los alumnos presentes. En primer lugar, en la sala de elaboración de cerveza estamos hablando de una sala de tipo escala piloto, con lo cual vamos a estar trabajando con líquidos calientes, mecheros encendidos. Por lo tanto, se trata de una situación en la cual todos los alumnos van a tener que ingresar con cofia para proteger su cabello, pelo recogido en el caso de las chicas, guardapolvo, y lo único que van a poder llevar para ingresar a la sala de elaboración de cerveza va a ser lo que necesiten para tomar nota de los que los auxiliares docentes vayan a ir desarrollando en el proceso que van a hacer en tiempo real, ¿sí? Como ven en la imagen, como les decía, el equipo cuenta con sistemas de calentamiento, va a haber líquidos calientes, por lo tanto es imperioso que presten muchísima atención a todos los consejos que los auxiliares docentes realicen en ese caso, respecto a la seguridad y preservar la integridad física de todos los que estemos alrededor de ese equipo de elaboración de cerveza, ¿sí? Y también me parece oportuno aclarar que en el aula lo que vamos a realizar es una actividad tipo seminario, ¿sí? En la cual vamos a estar abordando, junto con otro grupo de auxiliares docentes, otro jefe de trabajos prácticos, acompañado por 2 ayudantes diplomados, en el cual vamos a realizar una actividad tipo seminario vinculada
básicamente para abordar el tema fermentación acética, en donde vamos a ver algunos aspectos vinculados a la elaboración de vinagre y productos relacionados. Bien, ahora sí vamos a dar comienzo a una breve introducción del trabajo práctico. En el curso de Agroindustrias el tiempo vuela, tenemos que priorizar sobre todas las cosas el aprender haciendo, con lo cual voy a dar en esta introducción algunos aspectos relevantes que tienen que ver con el proceso de elaboración de cerveza y algunos aspectos a tener en cuenta en el caso del vinagre. En primer lugar, vamos a empezar con la fermentación acética, tal como lo vieron con el profesor titular en la teoría que se desarrolló anterior a esta actividad práctica. Pudimos ver y definir qué es la fermentación acética, ¿sí? Un proceso de transformación de un sustrato, generalmente etanol, que en presencia de oxígeno se va a transformar y se va a convertir en ácido acético y agua, ¿sí? Este proceso, como recordarán y como lo estuvieron charlando, está mediado por géneros bacterianos, principalmente Acetobacter y Gluconobacter, y son reacciones que en nuestra agroindustria, en la agroindustria alimentaria, pueden tener distintos sentidos. Muchas veces como un proceso que es deseable, que lo necesito para generar un nuevo producto, por ejemplo, y el principal ejemplo es la generación o la elaboración de vinagre, ¿sí? También es cierto que a veces este tipo de fermentación puede ocurrir en algunos productos, como el caso del vino, como una reacción no esperada, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer referencia a rescatar en este seminario de actividad práctica el caso deseable, ¿sí? La utilización de este tipo de fermentación acética en la elaboración de un producto con identidad que va a ser el vinagre y productos relacionados, ¿sí? ¿Qué es interesante recordar de esto? Que esta reacción necesita oxígeno, ¿sí? Porque se trata de una oxidación aeróbica incompleta. Por otro lugar, tener siempre presente lo que venimos trabajando en agroindustrias desde el primer encuentro teórico-práctico, que todas las cuestiones vinculadas a la agroindustria alimentaria están legisladas en nuestro país por medio del Código Alimentario Argentino. Y en ese código, en esa legislación que ustedes ya conocen, van a ver que cualquier vinagre comercial debe tener por lo menos un 5% de ácido acético en su composición, ¿sí? También es interesante destacar que este tipo de producto se puede generar, se puede fabricar a partir de distintas materias primas. Por lo tanto, esos productos van a recibir el nombre de vinagre de vino, vinagre de alcohol, vinagre de arroz. Yo mucho más no me voy a adelantar, porque estas cuestiones las van a desarrollar en el seminario junto con el resto de los auxiliares, y básicamente les voy a indicar cuáles van a ser los aspectos que van a ver con esos docentes en el aula cuando trabajen este seminario. Por un lado, lo que siempre nos interesa en el curso de agroindustrias, entender cuáles son las materias primas y los métodos de obtención de este tipo de productos, ¿sí? Van a reconocer que existen dos métodos principales de elaboración de vinagre, aquellos que se denominan superficiales y otros que se denominan sumergidos. Van a estar trabajando también con algo que comenté recién, que tiene que ver con cómo obtener vinagre a partir de diferentes materias primas, y van a ver el caso particular de un producto vinculado, relacionado, que es el famoso acheto balsámico. Yo no me voy a adelantar porque básicamente lo van a ir descubriendo en la actividad que ya está preparada del tipo seminario. Ahora bien, vamos a tratar en más detalle el otro tipo de fermentación que nos toca estudiar en esta actividad práctica, que es la fermentación alcohólica, ¿sí? La fermentación alcohólica, como también ya lo vieron en la clase teórica con el profesor, es un tipo de transformación de un sustrato, en este caso azúcares simples, que son desdoblados a etanol y dióxido de carbono por acción de un organismo responsable, generalmente levaduras, y en particular la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que más ampliamente difundida está en la elaboración de alimentos fermentados con este tipo de fermentación alcohólica. ¿Cuáles son esos tipos de alimentos fermentados? Y generalmente todas cosas ricas, todas cosas que nos gustan, principalmente bebidas, ¿sí? La cerveza es un ejemplo, el vino es un ejemplo, algunas bebidas fermentadas, y los productos panificados. Los productos panificados se obtienen a partir de un proceso de fermentación alcohólica. ¿Qué característica tiene esta fermentación en comparación a la fermentación acética? Que si bien los microorganismos responsables de este proceso son diferentes, en este caso, en la fermentación alcohólica, es un proceso que no requiere presencia de oxígeno, ¿sí? Eso es una característica interesante que nos va a ayudar a comprender gran parte de los fundamentos de los procesos que vamos a ver a continuación.
Bien, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál de los procesos o de los productos que mencioné recién les va a interesar más? Yo estoy seguro que si levantan la mano todos los que están aquí presentes, van a decir la cerveza. ¿Sí? La cerveza es una de las bebidas más ampliamente difundida en todo el mundo, en particular en nuestro país somos muy buenos consumidores de cerveza, pero más allá de eso también somos muy buenos productores de cerveza, con el boom de la cerveza artesanal que todos conocemos y hemos visto en los últimos 15 años. Es un producto que, desde el punto de vista del estudio de las agroindustrias agroalimentarias, merece su atención. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, vamos a definir a la cerveza como una bebida alcohólica que resulta de la fermentación de azúcares que están contenidos en distintos cereales, cuyo amargor es atribuido al lúpulo. Esto es una definición bastante genérica. Nosotros vamos a adentrarnos, básicamente, antes de empezar la actividad práctica propiamente dicha, en algunos detalles que considero tienen que tener en cuenta y que todavía no lo vieron porque el profesor no lo detalló en su clase teórica. Existen 4 materias primas que son fundamentales en el proceso de elaboración de cerveza. ¿Sí? Sin una de estas 4 materias primas no podemos obtener este producto, que son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Básicamente vamos a empezar a ver cuáles son los aspectos más importantes de cada una de estas materias primas a tener en cuenta en este tipo de procesos de elaboración y de fermentación alcohólica. El agua en este caso, en este producto, es el componente mayoritario. Entonces, como es de esperar, al ser el componente mayoritario, claramente va a ejercer un efecto primordial sobre el perfil del producto que voy a obtener elaborado, ¿sí? En la cerveza que voy a obtener como producto final. Y acá existen distintos escenarios. Nosotros en el curso de agroindustria siempre tratamos de trabajar todos los conceptos desde lo que podemos ver a nivel casero en la mesada de mi cocina hasta lo que puede llegar a ocurrir en una industria de grandes dimensiones. En todo ese abanico de posibilidades tecnológicas o de escalado, podemos ir entendiendo los procesos y aplicar conocimientos sobre eso mismo a partir de entender en qué escenario estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso del agua, en los elaboradores de cerveza caseros o artesanales, o también llamados principiantes, los que recién se inician en la actividad, entienden que el agua es una materia prima importantísima y que merece su atención. ¿Qué es lo que se conoce? Se conoce que, por ejemplo, si trabajo con agua potable, agua de red domiciliaria, es interesante entender que ese agua probablemente tenga un sistema de clorado, y ese cloro entendemos que va a afectar al proceso más que nada, más que al proceso del producto final que voy a obtener como cerveza. Por lo tanto, la práctica más difundida es el día anterior, juntar el agua que voy a utilizar para hacer ese proceso de elaboración, generar un breve calentamiento y de esa manera tratar de eliminar parte del cloro soluble que puede llegar a haber en ese volumen de agua. Ya en el caso más semi-industrial e industrial, ya hablando de pymes, de emprendedores de mayor escala, y ni hablar en la industria, el agua es un parámetro, es una materia prima en el cual los parámetros justamente que tienen que ver con la calidad de ese agua son más que monitoreados. Principalmente, ¿qué variables? Y básicamente el pH del agua y el contenido de determinados iones. En general, lo que se hace en esa escala de producción es tratar el agua de la red, ¿sí? Que tenga disponible en ese caso la industria, someterla a un proceso de ósmosis inversa, ¿sí? Con equipos que hoy por hoy están dimensionados para esas escalas y existen distintas alternativas, y posteriormente el cervecero manipula el pH, midiéndolo obviamente y ajustándolo con ácidos para tal fin, y la concentración de iones en función del estilo de cerveza que quiera elaborar. No da lo mismo hacer cualquier cerveza, cada cerveza tiene un estilo, tiene calidades sensoriales y características particulares que debe cumplir, eso está todo escrito en un manual, ¿sí? Está difundido en todo el mundo, y el agua se debe ajustar para cada estilo. Bien, continuando con las materias primas que necesitamos para elaborar cerveza, la que sigue es la malta, ¿sí? Dentro de los cereales que se utilizan para hacer cerveza, la cebada es el más difundido, ¿sí? La cebada tiene la particularidad, como otros granos, de almacenar sus carbohidratos de reserva en forma de almidón, y la malta la vamos a obtener a partir de un proceso que se denomina malteado, que consiste básicamente en generar una germinación parcial de ese grano de cebada, y detener esa germinación con un tratamiento térmico. Y con este proceso, ¿qué es lo que se busca? Obtenerlo por lo que vamos a llamar malta, que básicamente es un grano al cual este proceso de germinación parcial y de frenado por medio del secado genera activación metabólica y enzimática que hay en ese grano.
Como les decía, ese proceso se detiene con temperatura, y en función de la temperatura que esté utilizando para detener ese proceso, vamos a tener maltas base cuando esa temperatura no excede los 60-65 grados centígrados. Estas maltas son indispensables en el proceso de elaboración de cualquier cerveza que vaya a elaborar. Siempre deben estar presentes en la formulación de esa cerveza las maltas base. Y vamos a tener también maltas especiales cuando ese proceso de germinación se logra frenar con temperaturas más elevadas, ¿sí? En el orden de 100 grados centígrados hacia arriba. ¿Por qué? Porque a esas temperaturas vamos a generar distintas reacciones, principalmente de Maillard, de caramelización y demás, que van a hacer que el grano se tiende a tostar y generar así lo que se conocen como maltas caramelo, maltas chocolate, etcétera, que se denominan, como les decía, maltas especiales y van a otorgar color, aroma y sabor característico en determinados estilos de cerveza. ¿Sí? Eso explica por qué cuando vamos a una cervecería tenemos una carta con un montón de estilos. Una de las cosas que lo diferencian es justamente esta combinación de malta base y maltas especiales para elaborar un determinado tipo de cerveza. En tercer lugar, sigue otra materia prima fundamental para elaborar cerveza, que es el lúpulo. ¿Sí? El lúpulo es una planta de la familia de las cannabináceas. En la industria cervecera este lúpulo se puede comercializar en distintas formas de presentación, principalmente pellets, aceites esenciales de lúpulo, flores secas, etc. Vamos a estudiar muy bien, más allá de qué características otorga este lúpulo a la cerveza, cuáles son los momentos claves que se deben adicionar en el proceso de elaboración, con algunas características específicas del tema. Y por último, la cuarta materia prima que no debe faltar en la elaboración de la cerveza son los microorganismos responsables de generar la fermentación alcohólica, concretamente levaduras, en este caso del género y especie Saccharomyces cerevisiae. Generalmente estas levaduras se comercializan en distintas formas de presentación, y básicamente son cepas seleccionadas por su tolerancia al alcohol y su capacidad de producir alcohol. ¿Sí? Básicamente van a desdoblar azúcares simples como la glucosa, en anaerobiosis, o sea, en ausencia de oxígeno, a etanol y dióxido de carbono. Resulta interesante destacar aquí que podemos encontrar, cuando hablamos de levaduras cerveceras, dos grupos de levaduras bien identificados y bien diferentes en función de algunas características que voy a detallar. En primer lugar, tenemos las levaduras tipo ale o ale, también conocidas como levaduras de fermentación alta, básicamente por el motivo de que cuando se inoculan los fermentadores, los recipientes que van a contener el mosto que deseo fermentar para elaborar cerveza, la biomasa que se produce dentro del interior de este soporte va a tender a acumularse en la parte superior del recipiente. ¿Sí? Se las conoce también como levaduras de fermentación alta. El género y especie, como les comentaba, destacado es Saccharomyces cerevisiae. Este tipo de levadura genera su proceso de fermentación en temperaturas que oscilan en el orden de los 15 a 25 grados centígrados, y esa temperatura y esa característica de esta levadura hace que estos procesos de fermentación tengan una duración generalmente del orden de los 4 a 7 días. Algunos estilos característicos que se diferencian a partir de la utilización de este tipo de levaduras son, por ejemplo, Pale Ale, Stout, Porter. Hoy justamente en la actividad práctica van a estar elaborando una cerveza tipo Porter, con lo cual van a estar utilizando una levadura tipo Ale. Por otro lado, en comparación, tenemos otro grupo de levaduras que se denominan levaduras tipo lager, de fermentación baja, en contraposición a las anteriores. Toda la biomasa de levadura que se genera dentro del fermentador va a tender a acumularse sobre la base de este recipiente. Generalmente estas levaduras tipo lager fermentan a temperaturas óptimas más bajas, del orden de 2 a 6 grados centígrados, y eso hace que el proceso de fermentación alcohólica sea más extenso, ¿no? Por una cuestión de cinética de reacción y de cambios bioquímicos que van a ocurrir en ese proceso, y son levaduras más vinculadas con la cerveza que más ampliamente conocemos, que son las tipos lager, la mayoría de las cervezas comerciales, bien claras y límpidas que podemos obtener en el supermercado, como por ejemplo la Pilsener. De estas dos tipos de levaduras, las ale son las que más se utilizan en la industria cervecera, en realidad en la cervecería artesanal.
Existen otros insumos que se pueden contemplar en un proceso de elaboración de cerveza. Nosotros vamos a charlar de estas cuestiones o de estas particularidades en tiempo real cuando estemos elaborando el producto, como lo son clarificantes, ¿sí? Derivados de algas y demás, que se utilizan para clarificar el mosto y obtener cervezas con menor turbidez, cuando se lo requiere que así sea. Existen nutrientes para levadura, uno dice, ¿nutriente para levadura? Sí, y son insumos que cumplen la función de favorecer la activación y el metabolismo de la levadura para que haga su trabajo en el proceso de fermentación alcohólica. Existen también distintos adjuntos que permiten dar características distintivas al tipo de cerveza que estoy elaborando, así como también hierbas y especias que en algunos casos se agregan con estrategias comerciales básicamente para diferenciarse en el mercado. Como les comenté, también, lo vuelvo a mencionar porque es importante, se utilizan sales y ácidos diferentes para corregir concentración de iones y pH del agua, ¿sí? Como les dije en la primera presentación cuando hablamos del agua, con lo cual fíjense que estamos hablando de una combinación de 4 materias primas fundamentales y la posibilidad de contar con otros insumos tecnológicos para este tipo de procesos. Ahora bien, para ya ir cerrando esta introducción, ya que tenemos mucha tarea que hacer, tanto en el aula como en la sala de elaboración, vamos a describir aquí rápidamente las etapas fundamentales del proceso de elaboración de una cerveza, para entender cuál es el objetivo en cada caso, y que esto les sirva para que estén atentos ahora en lo que viene, y puedan ir tomando nota de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. En primer lugar, existe un proceso, en nuestro caso, de molienda, porque no vamos a partir ya de una malta como materia prima. Nosotros en nuestra actividad práctica no vamos a generar el proceso de malteado, sino que vamos a tener una malta comercial y vamos a moler ese grano. ¿Cuál es la idea de moler ese grano? El objetivo es obtener un grano partido que posteriormente va a ser hidratado. Si el grano queda entero, no se va a hidratar tan eficientemente como si estuviera partido. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que también se van a detener a observarlo en tiempo real cuando estén elaborando. Que esa molienda debe tener un criterio. No debe de ser ni muy finamente molida ni muy groseramente molida. Se dice en general que la molienda debe estar basada en que el grano partido tiene que estar compuesto aproximadamente por 30% de cáscara, 30% de harina, 30% de finos y 10% de grueso. Esto es aproximado, en general cada cervecero va a tener su estrategia y su forma y su tecnología para moler, pero es un punto que resulta muy importante como punto de partida en un proceso de elaboración que tiene que cuidar cada una de sus etapas para tener un producto de calidad. En segundo lugar, vamos a tener un proceso de maceración. Un proceso de maceración en este caso básicamente va a ser generar una infusión de este grano partido en agua a una determinada temperatura. Eso lo van a ir charlando con el auxiliar a cargo del proceso de elaboración. Y el objetivo de este proceso de maceración básicamente es obtener azúcares fermentables a partir del almidón que tenemos en ese grano partido, ¿sí? En esa malta que fue sometida a ese proceso de molienda, como les decía. Estos azúcares fermentables son los que necesitamos sacarle al grano, por medio de esta tecnología de maceración, para favorecer posteriormente, como vamos a ver, el proceso de fermentación propiamente dicho. Luego de la maceración, que es un proceso que dura, en nuestro caso, en aproximadamente 1 hora 20 minutos, en nuestro caso, ¿sí? Estas variables de proceso pueden diferenciar distintos tipos de cerveza que quiera elaborar a lo largo de lo ancho del planeta. Vamos a hacer un proceso que se denomina recirculado, que básicamente es recircular justamente, valga la redundancia, ese mosto sobre sí mismo, de manera tal de ir empezando a clarificar el mosto que estoy obteniendo y homogenizarlo, ¿sí? En términos de concentración de azúcares fermentables que estoy obteniendo, de proteínas y demás componentes que son propios de una extracción sólido-líquido que se está generando en esta maceración. Posteriormente a este proceso de recirculado viene un proceso de lavado de grano, que básicamente consiste en agregar agua a una determinada temperatura sobre esa cama de grano que estoy generando en la olla donde se genera la fermentación, que busca extraer azúcares retenidos en la cáscara, busca de alguna manera eficientizar la extracción de azúcares fermentables de todo el grano partido que yo utilicé en el proceso de maceración.
A continuación va a seguir un proceso de hervido y lupulado, ¿sí? Vale aclarar que el proceso en sí mismo es el hervido y que el lupulado tiene lugar en esta etapa del proceso. Si yo les digo a ustedes, ¿qué funciones creen que puede cumplir hervir en este caso un mosto que posteriormente va a ser inoculado con un determinado microorganismo? Bueno, seguramente todos ustedes me van a decir, y seguramente, Cristian, vamos a tener que esterilizar a ese mosto, y básicamente esa es una de las funciones del hervido, ¿sí? Esterilizar a ese mosto de manera tal de que quede la cancha allanada para que cuando yo inocule posteriormente el microorganismo responsable de la fermentación alcohólica no tenga ningún tipo de competencia. Pero además fíjense que ocurren un montón de otras cosas importantes en este proceso. En primer lugar, se solubilizan compuestos que aportan amargor, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque agregamos lúpulo. Ahora me voy a detener a hacer un paréntesis en ese punto que es importante. También ocurre por tratamiento térmico, estamos hablando de hervido, de temperaturas del orden de 100 grados centígrados, de un mosto que tengo ahí en movimiento, van a precipitar proteínas, y eso de alguna manera contribuye a clarificar el mosto, ¿sí? Se va a fijar el color básicamente del producto que estoy elaborando, debido a reacciones de Maillard, como ya hemos charlado en clases anteriores, esta reacción que ocurre en condiciones de temperatura, cuando hay presente un azúcar y una proteína, eso ya lo estuvimos viendo, y se inactivan ciertas enzimas que no queremos que estén presentes en este sistema. En este proceso, además de agregar lúpulo, en los últimos 10 minutos de hervido, ese tiempo lo van a ver con los auxiliares cuando lo estén elaborando, se puede agregar el clarificante que mencioné en unas diapositivas anteriores, justamente para favorecer este proceso de clarificación del mosto. Aquí, como les dije, hice un paréntesis, porque el lupulado es una parte del proceso importantísima. Yo les definí que el lúpulo básicamente uno lo relaciona con que aporta amargor, pero estrictamente existen variedades diferentes de lúpulo, y que cada variedad, en función de la variedad y el proceso que yo le otorga a ese lúpulo en el proceso de hervido, vamos a obtener distintos perfiles sensoriales que ese lúpulo va a estar otorgando a la cerveza que estoy elaborando. Existen lúpulos que se vinculan más con generar aroma, existen lúpulos que se vinculan más con generar sabor, y existen lúpulos mixtos. ¿Qué es lo más interesante de esto? Dos cosas. Primero, que en el lúpulo está presente una sustancia que se denomina alfa-ácido, esa sustancia es insoluble, y que para poder solubilizarla, este proceso de cocción va a generar una isomerización de estos alfa-ácidos para generarlos solubles y de esa manera contribuir al aroma y el sabor de la cerveza. Pero otra cuestión importante es que el momento de agregado del lúpulo durante el tiempo de hervor, generalmente 1 hora de hervor, va a determinar que el componente del lúpulo favorezca a la formación de aroma, a la formación de sabor o a la formación de amargor. ¿Sí? Intuitivamente ustedes podrían pensar, hablamos de lúpulo, de un producto muy aromático, por lo tanto nos da indicio de que ahí hay presente distintas sustancias volátiles, y que cuanto más tiempo estén en contacto con el mosto en hervor, es más fácilmente se van a ir perdiendo esos volátiles, por una cuestión básica e intuitiva. ¿Sí? Eso explica cómo, si yo quiero lograr aromas en cerveza, puedo utilizar estrategias del momento de agregado del lúpulo para tal fin. Por ejemplo, para aroma, los últimos 10 minutos de hervor. Para sabor, y en el orden de a partir de la media hora de hervor, 20 minutos, media hora de hervor, agrego el lúpulo, voy a estar otorgando sabor, y si lo agrego desde el principio, voy a estar básicamente representando la presencia de amargor. Obviamente esto se conoce, el cervecero lo maneja muy bien, y existen combinaciones mixtas, ¿sí? Dependiendo del tipo de cerveza que esté elaborando. Esto es una actividad que yo simplemente aquí se las muestro, pero lo van a ir haciendo al lado del equipo de elaboración con los auxiliares a cargo, en el pizarrón de la sala de elaboración. Ustedes mismos van a calcular lo que se conoce como gramos de lúpulo que van a utilizar en el proceso de elaboración de cerveza porter que van a hacer en la sala, a partir de la definición de grados IBU. ¿Sí? El grado IBU es una unidad de amargor internacional, y a partir de esta expresión que vemos en la diapositiva, ustedes van a poder calcular qué cantidad de lúpulo van a tener que agregar a la cerveza que están elaborando. ¿Qué tengo que conocer? Y, en primer lugar, los IBU que quiero que tenga esa cerveza. Eso lo van a charlar con los auxiliares. El volumen de cerveza que estoy elaborando, el porcentaje de alfa ácidos que tiene ese lúpulo, eso es información comercial que está vinculada con cuando se comercializa el lúpulo, y el porcentaje de utilización
que va a tener ese lúpulo. ¿Qué es ese porcentaje de utilización? Básicamente es qué tanta cantidad de los componentes que yo destaco y necesito extraer del lúpulo puedo hacer a partir de la forma de presentación de ese lúpulo, ya sea un lúpulo seco o un pellet, de la mano del tiempo de cocción que mencioné anteriormente en la diapositiva anterior. ¿Sí? Esta expresión de cálculo es parte de la actividad práctica, así que como les dije, lo van a estar haciendo en la sala de elaboración antes de hacer el agregado. Por último, me parece importante detenerme también en esto, en esta etapa de hervido. Al finalizar el hervido, en el proceso de elaboración se genera una práctica conocida con el nombre de Whirlpool, ¿sí? Básicamente porque hace relación a generar un remolino, un torbellino de ese líquido presente en esa olla de hervor, de manera tal de que la cantidad de sólidos disueltos que existen dentro de ese mosto que se terminó de hervir tiendan a depositarse sobre la base de la olla de hervor y sobre el centro, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Sí? Esa torta que se obtiene en la base, compuesta de un montón de cosas, de proteínas que se precipitaron, de restos de lúpulo, etcétera, etcétera. Bien, posteriormente a este proceso, vamos a hacer un proceso de enfriado, utilizando intercambiadores de calor de placas, en nuestro caso en particular, porque disponemos de ese tipo de intercambiador de calor. Como vimos en la clase número 2 de este curso, estuvimos estudiando los distintos tipos de intercambiadores de calor que existen y que se pueden utilizar en distintas agroindustrias alimentarias. La mayoría de los cerveceros artesanales o caseros utilizan intercambiadores de calor más del tipo tubular. Nosotros tenemos la suerte de contar con un equipo de escala piloto que cuenta con enfriadores de placas, así que vamos a estar utilizando ese tipo de intercambio de calor. Y el objetivo de esta etapa es básicamente generar un descenso brusco de la temperatura porque hay que inocular levaduras. Vamos a hacer una fermentación alcohólica. Imagínense qué ocurriría con esa levadura que uno comercialmente la puede obtener y es un organismo viable, si lo agrego en un medio que se encuentra a 100 grados centígrados. Claramente e intuitivamente vamos a estar dándonos cuenta que eso estaría mal. ¿Sí? Entonces, ese descenso de temperatura va a ir de la mano del tipo de levadura que vamos a utilizar. Nosotros hoy, como les adelanté, vamos a usar una levadura de tipo Ale, así que vamos a llevar a la temperatura del mosto al orden de los 18-16 grados centígrados. Posteriormente a este proceso de enfriado viene la fermentación propiamente dicha. ¿Sí? Y esa fermentación, ¿qué objetivo va a cumplir en este proceso? Todos esos azúcares que partieron de la extracción del grano partido y todo el proceso que venimos viendo hasta esta etapa, van a ser convertidos en alcohol, dióxido de carbono y otros compuestos, varios, que van a intervenir en cuestiones de aroma y sabor del producto que estoy elaborando. En este caso, y relacionado con el tipo de levadura que estamos utilizando y el proceso que estamos utilizando, el proceso de fermentación va a durar alrededor de 7 a 8 días, y posteriormente a ese proceso de fermentación vamos a generar un proceso que se denomina de madurado, que básicamente consiste en clarificar la cerveza que vengo elaborando por precipitación. ¿Sí? Por lo tanto, este proceso de madurado se hace llevando ese producto que salió del proceso de fermentación a una situación en la cual la temperatura es bien baja, del orden de 2 a 4 grados centígrados, justamente para favorecer la precipitación de sólidos solubles dispersos, mejor dicho, que están otorgando turbidez a esa cerveza verde, como se la denomina en esta instancia, porque todavía no es cerveza. Y por último viene la etapa que sí le da la identidad al producto, que es la etapa de acondicionamiento, y que básicamente ¿en qué consiste? Consiste en generar la gasificación propiamente dicha en el producto. Y aquí tenemos dos escenarios. Esa gasificación va a poder ocurrir de manera artificial, es decir, agregando ese gas, generalmente dióxido de carbono, o mezclas de gases, utilizando una herramienta que hemos conocido durante nuestra formación, la famosa ley de Henry, ¿sí? ¿Se acuerdan? Líquidos bien fríos permiten y favorecen la solubilización de un gas, como el dióxido de carbono en este caso. Entonces, en esos casos, la cerveza se coloca dentro de un barril al cual se le inyecta directamente el gas que se desea que tenga. ¿Sí? En contraposición a este sistema, en el cual tengo que disponer de barriles, de tubos de gases, de conectores y demás, a escala más casera, más artesanal, podemos hacer lo que se conoce como gasificación en botella. Es decir, colocar en botellas individuales destinadas para este fin, el producto que vengo trabajando, con una
pequeña dosificación de una fuente de carbono, generalmente se utiliza azúcar en una muy poquitita cantidad, para que ocurra lo que se conoce como fermentación secundaria dentro de esa botella, ¿sí? Que básicamente ¿qué va a generar? Gas a partir de la fermentación alcohólica. Recuerden que uno de los productos finales de fermentación es el dióxido de carbono, que esta vez, por estar dentro de una botella tapada, se va a acumular y va a gasificar in situ a esta cerveza, ¿sí? En general, dependiendo del estilo de cerveza, también es cierto que en todo este proceso final de acondicionamiento, que puede llevar más o menos tiempo de guarda, se armonizan aromas y sabores, y eso va de la mano del perfil sensorial que yo quiero que la cerveza como producto final tenga. Bien, esto fue la introducción al trabajo práctico. Simplemente aclarar que luego de la realización propiamente dicha de la actividad, ¿sí? Como ya lo expliqué hasta este momento, y que si recuerdan, van a ver que dijimos que un grupo A va a hacer primero una actividad y luego otra, y un grupo B en sentido contrario, para alternarse y pivotear entre las dos actividades. Por lo tanto, esta actividad práctica necesita y requiere una actividad tipo cierre, debido a que el primer grupo de alumnos que empezó a ver el proceso de elaboración de cerveza no lo va a ver terminar, porque por una cuestión de tiempo cronológico en la actividad práctica tuvo que rotar. Entonces, esta actividad de cierre es necesaria realizar en los últimos 10 minutos de la clase, principalmente para generar un ambiente de intercambio y de compartir lo que cada grupo pudo observar del proceso realizado, principalmente destinado a entender las etapas realizadas, el objetivo de la etapa y el cómo se hizo en nuestra sala de elaboración, en nuestra escala tipo piloto, con el fin de seguir pregonando lo que siempre hacemos en cada uno de nuestros encuentros, que es aprender haciendo. Por último, se deja en claro cuál va a ser la consigna de evaluación de esta actividad práctica. Básicamente van a tener tarea para el hogar, ¿sí? Les voy a pedir que se logren organizar en grupos de hasta máximo 4 integrantes, ustedes lo deciden, se organizan de esa manera, y van a tener que diseñar y armar una ficha de proceso. ¿Una ficha de proceso de qué? De un producto que ustedes van a tener que elegir, de un tipo de cerveza, definiendo cuál es el estilo y el tipo de cerveza que quieren elaborar, o de un tipo de vinagre, que también van a tener que definir qué tipo de vinagre van a elaborar y demás. ¿Cuál es el objetivo? En realidad, nosotros vamos a evaluar distintos aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el criterio que ustedes van a utilizar para definir qué es una ficha de proceso? Lo único que les puedo decir es que esa ficha de proceso tiene que ser un documento claro, conciso, con información destacada, que pueda ser útil para cualquier persona en cualquier lugar que quiera hacer este tipo de procedimiento. Parece una tarea sencilla, pero les puedo asegurar que no lo es, así que van a tener que ser muy claros a la hora de definir qué van a hacer como ficha de proceso, qué conceptos van a incorporar, y es verdad que en función de lo que incorporen, tienen que estar súper claros los insumos, los objetivos de cada etapa del proceso que plantean, si utilizan microorganismos, cuáles son los microorganismos que van a intervenir, relacionados al tipo de proceso de fermentación que va a ocurrir en cada caso. Y bueno, y toda esta información que ustedes van a armar, este documento, tienen tiempo de enviármelo vía correo electrónico, como máximo hasta antes del día anterior al próximo trabajo práctico, ¿sí? Me lo envían por correo electrónico, al correo que venimos trabajando desde que nos empezamos a ver en este curso, y lo estaré esperando, ¿sí? Bueno, no más preámbulo, ahora a trabajar en esta actividad práctica.